Hola, muy buenas tardes, queridos maestros, compañeros. Bueno, en este día estamos tratando de analizar un libro más que nos proporciona la SEP y que se llama Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Es un documento simplificado, como lo dice la imagen, el cual nos proporciona herramientas, nos menciona tips para trabajar en la escuela y tener un ambiente seguro y de paz en nuestras instituciones. Este documento nos va a servir para poder prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas, para actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas, para actuar ante una situación de riesgos en la cercanía de las escuelas, para salvaguardar la integridad de los y las estudiantes durante el ingreso y salida de las escuelas, para el manejo de crisis y buen trato y recuperación emocional en contextos de emergencia, así como para el mecanismo permanente de escucha, detección, atención, canalización y denuncia de casos de violencia en nuestros alumnos. Bueno, como ustedes ven, la parte de seguridad es la parte primordial en este documento, en este material. Por ende, pues también nos va a hablar sobre inclusión. Por eso este primer pantalla que les pongo, donde me gustó la imagen y sobre todo lo que dicen: no me incluyes, es mejor que sencillamente convivas conmigo. La inclusión debe ser una esencia social y no una reivindicación. Bueno, ahí se los dejo. Entrando ya de lleno a lo que contiene este material, el punto número 1 son las acciones para la construcción de entornos escolares seguros. Esas acciones formativas y de desarrollo de habilidades para la vida. Es lo que nos trae aquí. Nos trae herramientas para la construcción de capacidades y actitudes y valores que permitan el manejo de emociones. Aquí nos menciona algunos materiales que podemos encontrar para la construcción de convivencia escolar pacíficos e inclusivos, como son paquetes de seguridad y convivencia escolar, ficheros para promover la cultura de la paz y desde nuestra escuela, cuadernos de actividades para los alumnos desde preescolar hasta secundaria, así como guías para el docente igual de preescolar hasta secundaria. Nos presenta algunos enlaces en los cuales podemos indagar más, ahondar más sobre herramientas, sobre acciones que podemos llevar a cabo en nuestras escuelas. Al final de la presentación se los dejo, ¿ok? El punto número 2 nos está hablando por una cultura de la paz. En este subtítulo, por la cultura de la paz, nos está mencionando que la mejor forma es promover el diálogo para esa cultura de la paz. También la participación de los alumnos, el manejo pacífico de conflictos, la comunicación asertiva, el manejo de emociones, y para todo ello se recomienda el saber escuchar. La forma de promover el diálogo, aquí nos menciona algunos consejos para promover el diálogo. Por ejemplo, que el maestro haga algunos círculos, mesas redondas donde el niño pueda expresarse. Que si no hace unas mesas redondas, también puede hacer en un rinconcito algún momento de diálogo, a lo mejor en privado con sus alumnos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños que en ocasiones no tienen con quién platicar. No tienen con quién desahogarse, no tienen con quién expresar las ideas que ellos también traen en mente. Entonces, ¿qué va a hacer el maestro? Pues buscar esos espacios para platicar con ellos, para que se dé ese diálogo. La participación de los alumnos, como les decía, hay alumnos que tienen muy buenas ideas, ¿por qué no escucharlos? Y hay organizaciones que podemos hacer para que los alumnos escuchen. Y tenemos, por ejemplo, los consejos estudiantiles, las asociaciones de padres y madres, los consejos de participación social e incluso el mismo consejo técnico escolar. Podemos incluir a esos alumnos que tienen esa habilidad y esa iniciativa por participar en ideas. El manejo pacífico de conflictos. Aquí nos está mencionando algunos tips que podemos encontrar en el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y uno de los tips para ese manejo pacífico de conflictos que puede hacer el maestro, hacer que haga un alto, recobrar la calma en ese conflicto.
hablar y escuchar a una parte y a la otra. Identificar exactamente cuál es el problema y para ello, entre todos, proponer soluciones. Después de proponerlas, elegir una y trazar un plan para llevarlo a la práctica. Ese sería el manejo pacífico de conflictos que nos los menciona en este Programa Nacional de Convivencia Escolar. La comunicación asertiva. Aquí nos menciona cuáles serían algunos tips para esa comunicación asertiva. Primero, aprender a escuchar, reconocer y expresar emociones, hacer contacto visual. Fíjense cuál sería la comunicación asertiva. Hay veces que estamos hablando y ni siquiera nos voltean a ver. Hacer ese contacto visual. Y sobre todo, hacer saber al estudiante que es valioso. En este sentido, va el manejo de emociones que nos dice saber reconocer. Punto número 1, saber reconocer mi emoción. Saber reconocer cómo me siento en determinada forma de mi emoción. Si es en enojo, a lo mejor me está doliendo la cabeza, el estómago, ¿no? Entonces, saber identificar la emoción que tengo y igual enseñarles a los alumnos para saber qué es lo que están sintiendo con determinada emoción. Ese sería el autoconocimiento, la experiencia de actitudes, gestos y palabras, ayudarlos a reconocer y expresar esos sentimientos. Ese sería el punto número 1, pues para saber ese manejo de emociones y entonces sí, ir determinando algunos consejos. Entonces algunas preguntas como decirles, entonces ¿te gusta sentir eso? Ok, si es alegría, pues vamos a ponernos más alegres, a hacer las cosas que nos provocan esa alegría. Y como dicen muchas veces, la frustración en el enojo no es malo porque te ayuda a mejorar, pero también vamos a ver qué perjudica a nuestro organismo. El punto número 3 es por una educación inclusiva. Pues viene un poquito a colación lo que veíamos en la pantalla hace un momento en la diapositiva anterior. Dice, no me incluyas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, el primer tips que nos da aquí es dar que el niño sepa qué significa inclusión, el significado de inclusión, el significado de igualdad, el significado de género, equidad de género, el significado de equidad, que no es lo mismo que igualdad y lo sabemos bien. Pero todo eso antes, por una educación inclusiva, tenemos que explicarles esas palabras, darles el significado de esas palabras. Apoyar el sentimiento de pertenencia. Esa igualdad, ese saber cuál es la equidad de género, ese saber de qué es inclusión, nos apoya ese sentimiento de pertenencia. Que todos nos sintamos que pertenecemos a una institución, que pertenecemos a un círculo social. No nada más el uniforme, porque es una parte también muy importante. Si yo porto un uniforme, es que formo parte de esta institución. Pero ahora que exista esa inclusión, esa equidad de género para aumentar ese sentimiento de pertenencia. De ahí se va la reducción de exclusiones. Queremos incluirlos, entonces se va la reducción de inclusiones. Este punto me parece importante, mirar las diferencias e impulsar el valor de la diversidad. No vamos a mirar las diferencias para criticar, no, sino para ver el valor que tenemos todos, que cada uno es diferente y sin embargo todos podemos aportar muchas cosas, precisamente por nuestras diferencias y aprender de esa gran diversidad. Entonces, esta es muy amplia, mirar las diferencias e impulsar el valor de la diversidad, porque aprendemos de todos, en todo momento. Entonces, esa es la parte de la educación inclusiva. ¿Cómo lo va a hacer la maestra en la equidad de género? Pues poniendo actividades donde incluya a todos, niños y niñas. Él tiene que hacer apoyar ese sentimiento de pertenencia y reducir esa exclusión. Con todas las actividades que se pongan directamente hacia todos. El punto número 4 que nos está hablando aquí es la orientación familiar. Es un punto que a mí se me mueve porque dice aquí,
que los maestros tenemos también esa responsabilidad. O sea, híjoles, nuestro trabajo es tan amplio y con tantas responsabilidades. Por ejemplo, la escuela llevará a cabo talleres, pláticas, conferencias a padres con la finalidad de estimular su confianza y su autoridad sobre sus hijos, promoviendo la resiliencia y la corresponsabilidad con la escuela. O sea que también les vamos a enseñar, también es parte de nuestra labor docente, enseñarles a los padres, ahora sí, cómo ser un buen padre. Aunque nos cueste trabajo, y por esta parte nos presentan también otro enlace, que también está al final de la presentación, donde probablemente o muy seguramente encontraremos muchas cosas. Yo los intenté abrir, quiero serles franca, y no me dieron ese acceso. Pero bueno, ahorita en internet podemos encontrar miles de cosas en otras plataformas. Pero aún así les dejo el link hasta el final. Bueno, esta es la primera parte de este material y continuamos con esta infografía que nos está presentando cómo debe ser una escuela que promueve la cultura de la paz. Y nos dice, sembrando el buen trato de confianza dentro y fuera de la escuela, aceptando a todos en la escuela sin diferencias, interactuando con los demás evitando la violencia, decidiendo y participando el alumnado en el mejoramiento de la escuela, estimulando a las familias a participar en actividades escolares, resolviendo conflictos en forma pacífica, respetando derechos humanos de todos y todos, creando oportunidades iguales para alumnos y alumnos, gestionando la convivencia democrática y pacífica. Es un resumen en sí de lo que acabamos de ver en una infografía. La siguiente diapositiva nos está dando algunas acciones preventivas. Aquí lo divide a familias y a escuelas. A familias nos está diciendo son acciones para que la familia lleve a cabo para preparar a sus niños para entrar a la escuela. Aquí nos dice esto, dedicarle tiempo a la familia, es lo que deben de hacer los padres, dedicarle tiempo a la familia. Buscar un buen lugar para dialogar, tomarse en serio a sus hijos. Si no pueden, pues buscar ayuda. Que sean responsables de sus hijos, que evite los castigos, que acuda a la escuela y participe en ella y que marque reglas en la tecnología. Parte muy, muy importante, y esto no menos, que les digan cuánto aman a sus hijos, que les den alimentos nutritivos, no porque el niño le hizo berrinche y ya le compró las Sabritas. Que sea con higiene y presentación, que asistan a la escuela, que fortalezcan su autocuidado, que lean y firmen las normas de la escuela, estar al pendiente de su rendimiento académico y que revisen continuamente las mochilas. Ahora, ¿cuáles son las acciones preventivas que debe de llevar a cabo la escuela, la comunidad escolar? Un inventario de los recursos materiales que serían más factibles que utilizaría en caso de alguna emergencia, de algún accidente, tener un inventario. Pero no tan solo un inventario, sino también un croquis, donde yo cuente dónde los niños pueden protegerse ante cualquier emergencia, ya sea el salón, ya sea la sala de uso múltiples, ya sea la cancha, en caso de sismos, por ejemplo. Pero tener un croquis bien identificado, pero si es una balacera, a lo mejor es el salón, donde los niños estarían bien protegidos ante determinada emergencia que se genere. Y también tener un inventario de los recursos tanto internos como externos. Externos, aquí nos presenta en este material, tener bien ubicado dónde está el centro de salud, un ejemplo, dónde está el médico particular, dónde está hasta la iglesia, dónde está la presidencia, dónde está a la policía, para que yo pueda acudir a ellos en caso de emergencia. Tanto inventarios, tener números telefónicos, etc. Esas serían las acciones preventivas. Después aquí en esta infografía también nos está presentando cómo prevenir el ingreso y la detección de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas, antes, durante y después. ¿Qué debemos de hacer antes, por ejemplo?
Instalar el comité de vigilancia encargado de aplicar las medidas consensuadas. ¿Por qué consensuadas? Porque puede ser que el comité de vigilancia le digamos que revise mochilas, pero siempre debe ser consensuada y sobre todo levantar un acta con padres de familia de que están de acuerdo, porque ahí entra derechos humanos. Entonces por eso dice consensuadas. Aplicar las medidas, pero siempre y cuando consensuadas. Difundir el catálogo de objetos y sustancias que serán prohibidas que introduzcan a las escuelas. Difundir el procedimiento, la lista de personas autorizadas y las consecuencias en caso de hallar objetos o sustancias prohibidas que introduzcan a la escuela. Todo eso se debe de hacer antes. Ahora, durante. Los integrantes de la comunidad muestran el contenido de las mochilas, bolsos, portafolios al comité. Si no, dice aquí, si no ingresan, tienen nada, ingresarán a la escuela a iniciar sus actividades. Si sí, pero son objetos de riesgo, no se toca el objeto y se coloca en la mochila, la bolsa o el portafolio en un contenedor para resguardarlo. Pero si no tiene riesgo lo que introdujeron, pero está prohibido, se coloca el objeto en una bolsa, identifica con el nombre del poseedor y se resguarda hasta la salida de su clase. Si sí, que se detiene la mochila, se llama al supervisor, primeramente al supervisor escolar y a las autoridades competentes. Y se trata a los niños y adolescentes a establecer una comunicación con la madre y o el padre de familia o tutor. Se levanta también el acta de hechos y se da seguimiento a la atención y apoyo a los niños y niñas y adolescentes y la familia. Ese es el protocolo que nos marca, debe de seguirse. En todas nuestras infografías verán este apartado de la nueva normalidad donde nos recuerda que las actividades señaladas deberán realizarse adoptando las medidas de higiene, limpieza e implementadas en las escuelas. La siguiente infografía que vemos aquí nos dice cómo actuar ante la presencia de armas de fuego, armas blancas durante la jornada escolar. Durante la jornada escolar. Cuando está adentro la persona que tiene esa arma de fuego o arma blanca. Mantener la calma, punto número 1. Colocarse en el piso boca abajo, lejos de las puertas, ventanas y guardar silencio. 3. Permanecer en el aula, cerrar puertas y ventanas. 4. Verificar que todos los niños y adolescentes se encuentren en el salón. 5. Desalojar las áreas de riesgo y movilizar a los estudiantes a las zonas de menor riesgo. 6. Evitar que los niños y adolescentes se asomen a las ventanas. 7. En cuanto sea posible, llamar al 911, informar a las autoridades. 8. Identificar al poseedor de la alarma y no violentarlo. 9. Brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia. Y 10. Realizar simulacros, nos dice aquí, cada 6 meses ante diversas situaciones. La siguiente imagen nos está diciendo cómo actuar ante una situación de riesgo cercano a la escuela. Prácticamente son las mismas, cambian las últimas, o 2 parece que hay. Mantener la calma, colocarse boca abajo, permanecer en el aula, verificar que todos los niños se encuentren en el salón, desalojar las salas de riesgo, evitar se asomen a las ventanas, llamar al 911, hablar con los niños y adolescentes en voz tranquila y segura y no permitir la salida de los niños y adolescentes del salón hasta que se controle la situación. Igual, realizar simulacros. La siguiente diapositiva nos está hablando sobre acciones para salvaguardar la integridad de los estudiantes durante el ingreso y salida a las escuelas. Es algo que nos cuesta trabajo, sobre todo concientizar a los padres de familia, se realice con regularidad. Por ejemplo, el punto número 1 dice, todos los trabajadores deberán portar gafete con fotografía, cosa que muy rara vez lo realizamos. De ahí, de ese punto número 1, también nos menciona que los estudiantes también portarán ese gafete y un silbato en caso de que tengan autorizados por los padres irse solos. 2. Si no llevan identificación los padres, no se les entregarán al alumno y sabemos muy bien cómo se molestan. Pero bueno, ya lo tenemos aquí en regla, 4. Los padres que incurran en incumplimiento de recoger a sus hijos, se notificará a la Procuraduría.
del menor sobre todo. Entonces, vean, hay veces que nos dejan a los niños ahí toda la tarde, se le olvidó al padre de familia. Ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. Número 2, los padres de familia respetarán los horarios de entradas y salidas. Esperan hasta que se les dirá al niño que esperará hasta que se les dé acceso a su hijo. O sea, si llega el niño, el padre y el niño a la escuela y aún no está abierto, tendrá que esperar hasta que se les dé acceso a su hijo. Y entonces sí ya se podrá retirar el padre. Indicar a su hijo que lo espere hasta que él llegue a la hora de la salida. En lo posible la salida será escalonada, sobre todo por ahorita por la emergencia sanitaria que tenemos. En caso de emergencia se informará para que recojan a sus hijos. Y en caso de cambio de horario por la SEP se avisará con anticipación. El punto número 3. En coordinación con la autoridad, los padres instalarán un comité de vigilancia de entrada y salida. También es algo que también nos podría apoyar muchísimo y no lo hacemos. El comité vigilará desde afuera para que exista más control. Los maestros no tenemos tantos ojos. Siempre necesitamos una ayudadita. Los padres avisarán con tiempo si no les es posible llegar por su hijo o quien lo hará con su identificación. Destinar un lugar con el comité donde se resguardarán a los niños que quedan después del horario. Y el último, el ingreso a los padres solo será con previa cita. A veces quieren entrar a la hora que quieren y no, menos ahorita con esta contingencia, ¿ok? La siguiente infografía nos está hablando sobre el manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia. Nos dice, los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente protector cálido en donde puedan expresar sus emociones. ¿Qué podemos hacer en la escuela para recuperar la recuperación emocional? Conocer las medidas básicas de prevención ante diferentes riesgos. Desarrollar habilidades emocionales en los niños y adolescentes. Enseñar ejercicios de respiración y autocontrol emocional. Hacer un itinerario de los recursos de las escuelas de emergencia. Apoyar la recuperación emocional del alumno. Contar con un directorio de instituciones para emergencia. Esto ya lo vimos anteriormente, pero sin embargo, allá aquí nos viene en qué momento también se pueden ocupar. Para la ayuda de niños y adolescentes mantener la calma durante la crisis, se recomienda hablar con tono tranquilo y sereno, mirarlo a los ojos, que se sienta acompañado, pedirle que inhale y exhale profundamente, que se mantenga en un espacio en el que se sienta seguro. Y después del evento de emergencia, ¿qué se sugiere que hagamos? Derivar y analizar, localizar a la madre, brindar la información de las instituciones que apoyará la emergencia, dar seguimiento al caso hasta que se cierre y atender a los niños y adolescentes después de la crisis, con actividades lúdicas de juego. Es importante no ocultar los hechos, no impedir que se hable de lo sucedido, no sobreexponer a los niños y adolescentes a imágenes del incidente. De acuerdo a la edad de los niños y adolescentes, hablar del incidente y explicar lo sucedido de manera clara y sencilla, al nivel del niño. Estamos hablando de preescolar, no le vamos a hablar igual que a uno de secundaria, un ejemplo. Retomar las rutinas hasta alcanzar la normalidad y buscar ayuda profesional en caso de presentarse alteraciones. La siguiente diapositiva son mecanismos de atención, detección, canalización y denuncias. Consideraciones. Hay violencia difícil de ver, pocas víctimas reportan casos. Debe tratarse de inmediato, de forma discreta, segura y amigable. Proteger la integridad de los niños y adolescentes. Informar y capacitar a docentes y familias para identificar signos de violencia. Y algunos síntomas o signos de alerta que tenemos que considerar son moretones, rasguños, costras, miedos para ir a la escuela, dificultades para relacionarse o comunicarse, bajo rendimiento académico, faltar a clases constantemente, tener pesadillas, sufrir dolores de cabeza y estómago o agresividad, arrebatos e iras. ¿Qué recomendamos para atender algún tipo de violencia a niños y adolescentes? Darles confianza y recabar información para saber qué trato se le dará. Aplicar la empatía, atender a los niños y adolescentes desde compartir, proteger la privacidad y confidencialidad de la entrevista, escuchar con respeto,
permitiendo la expresión libre. La atención y canalización es permitir la intervención de instituciones y autoridades responsables de procurar la integridad y protección de los niños, niños y adolescentes, dar vista y o denunciar de inmediato los hechos ante la Procuraduría de Detección de los Niños, niños y adolescentes de la entidad federativa o las autoridades ministeriales encargadas de la protección de justicia. Eso es lo que se debe de hacer. Y los consejos para el buen uso de Internet, aquí tenemos 10 consejos para los alumnos y 10 consejos para los padres de familia. Para los alumnos son: piensa antes de actuar, antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer al alcance de otros, aun cuando supuestamente lo hayas borrado. Los datos, información, ideas y fotografías, todo ahí queda. Mantener secreta tu contraseña y no la compartas. Cuida la imagen tuya y la de los demás. Verifica qué saben de ti. Busca tu nombre de internet y verifica qué tanta información aparece. Cierra tu sesión. Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida tus palabras que pones en las fotos y redes sociales. No hagas lo que no quieres que te haga. Usa un apodo, un alias, tus amigos te identificarán. No digas todo sobre ti. Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información es conveniente publicar y compartir en las redes sociales, así como quiénes pueden acceder a ellas. Y crea varios emails. Puedes tener uno para los amigos, otro para los juegos, redes sociales y crear un email específico para tus actividades escolares. Son los 10 consejos para los niños. Ahora 10 consejos para los padres. Por ejemplo, señala a tus hijos en un medio que te apoye el proceso de aprendizaje y no de juego. Investiga y selecciona las páginas y contenidos de Internet apropiados para apoyar el proceso de enseñanza. El uso de Internet a los niños debe ser vigilado y supervisado por sus padres. Evita entrar a páginas o ligas que están incrustados en correos electrónicos de dudosa procedencia. Instala y actúa un antivirus. Establece límites de horarios. Configura el sistema de control parental ante que tus hijos e hijas usen el Internet. Crea un acceso exclusivo para actividades escolares y evita compartir fotografías y ubicación de tu domicilio. Estos serían para los padres. Y los tipos de violencia y formas de violencia en entornos escolares. Tenemos estas con las que tenemos que tener mucho cuidado para saber identificarlas. Los tipos de violencia son descuido y negligencia, violencia mental, violencia física, castigo corporal, abuso y explotación sexual, violencia entre niños, tortura y tratos inhumanos, autolesiones, prácticas perjudiciales, violencia de los medios de comunicación, violencia a través de la tecnología, de la información y violencia en los niños, en los derechos de los niños, niñas en las instituciones. Y por último les presento las ligas que les mencionaba, donde podemos encontrar materiales y alguna información sobre la Procuradora de Protección de Niños, Niños y Adolescentes en Morelos, porque yo soy de Morelos. Sin embargo, en el libro, en la que es en la portada que al principio les presento, podemos encontrar de todos los estados. Por mi parte es todo. Mil gracias por su atención y espero les guste y les den like. Muchas gracias y nos estamos escuchando.